bienvenidos, gracias por estar acá nuevamente en la Casa de Luz y Fuerza. En esta ocasión tenemos la grata visita del compañero Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Una grata presencia para todos aquellos compañeros y compañeras que vamos a analizar la situación social, la situación de los trabajadores y trabajadoras, y vamos a hablar un poquito de la actualidad de la Argentina con el compañero. Les paso a presentar, está Martín Bonafina, de la Secretaría Gremial del partido, el flamante presidente del partido Eduardo Cerdeira, Mariana D'Anfuncio, la compañera, y el compañero Oscar Cuartango. Así que bueno, gracias por asistir. Bueno, vamos a hablar entonces con el doctor Oscar Cuartango, vamos a hablar de cómo está la Argentina en materia laboral y si todo lo que se está haciendo o se prevé hacer coordina o concuerda con lo dicho por el presidente el otro día de que no se iban a tocar las leyes laborales. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y un gusto estar acá en la Casa de los Trabajadores de Luz y Fuerza, a quienes agradezco que hayan cedido el espacio para recibir y para dirigirse a los trabajadores. La situación no solo del país, sino del mundo es harto compleja. Es harto compleja porque hay, por un lado, las secuelas de una pandemia que todavía no se retiró, y por otro lado tenemos también la situación de Ucrania y la invasión que han hecho Rusia. Cabe destacar que yo repudio absolutamente la invasión que ha hecho Rusia y repudio también toda postura bélica. La guerra es mala por donde se lo mire y lo único que hace es que la gente, los pueblos sufran. La única beligerancia que se admite es la beligerancia defensiva, no la beligerancia ofensiva o agresiva. De manera que repudio. Ahora también debo aclarar que no hay buenos y malos, y que son los poderosos los que están dilucidando sus intereses y el único inocente es el pueblo ucraniano. Bien. A ver, cuando habla del pueblo, ¿cómo ve, cómo analiza la situación laboral del país? La situación laboral del país, la situación en general del país, yo la divido en dos aspectos. En los aspectos de los indicadores macroeconómicos son alentadores, es decir, crece la economía, crece la actividad económica, crece la producción industrial, hay un crecimiento del empleo también. Sin embargo, hay un problema que no se puede solucionar, que es la inflación y la pobreza. Y entonces todos esos indicadores favorables que marcan las perspectivas y las posibilidades no llegan a percibirse en los bolsillos de la gente. En consecuencia, tampoco pueden estar contentos. Y sobre todo hay una situación muy puntual que los alimentos y los usos los elementos de primera necesidad suben por encima de los índices en medio de inflación. Yo creo que acá hay un poco también de maldad y de operaciones que tienen que ser controladas, y la carencia de despacho del Estado para controlar eso son los que tienen consecuencias mucho más nocivas que para el común de la gente. ¿Cuáles serían, digamos, qué mirada se puede hacer en este contexto para buscar soluciones, por lo menos para bajar esos índices inflacionarios, que es una de las cosas más preocupantes en general de los trabajadores? Yo creo que hay una gran cantidad de trabajo no registrado, y hay también unos ingredientes muy particulares, como son los planes sociales y los movimientos sociales, ¿verdad? Que son un elemento que del peronismo tradicional no estaban contemplados y que no se pueden dejar de tener en cuenta en función de que la única verdad es la realidad, ¿no? Es una cuestión obvia. En consecuencia, yo creo que habría que, por un lado, generar una situación de estimular el blanqueo de los trabajadores no registrados y la creación de nuevos puestos de trabajo, en particular direccionado a las pequeñas y medianas empresas
que son las grandes dadoras de mano de obra. Es decir, el 70 al 75% de la mano de obra del país es producto de las pymes. Solo el 25% o el 27 o el 28% está en manos de las empresas multinacionales. Es decir, hay un fenómeno, una empresa multinacional invierte muchos millones de dólares para crear pocos puestos de trabajo. Una empresa pyme invierte muy poca plata en relación con los puestos de trabajo que crea. De manera que hay que ir por ese lado y a estimular a las pymes. Es cierto también que hay una situación de irregularidad con el trabajo no registrado que yo entiendo que tiene que solucionarse de forma drástica y con amplitud y generosidad. Y con honestidad también, porque también hay pillos, ¿no? Entonces, al empleador que sobre la planta registrada al día de la fecha, por ejemplo, la eleve con un nuevo trabajador o con un trabajador no registrado, en la medida en que denuncie que el trabajador estaba no registrado y la fecha real de ingreso, se les tiene que condonar el pago de las cargas sociales, sobre todo el periodo que estuvo en negro, a condición de que lo cumpla y lo proyecte para el futuro. Y también a condición de que conserve a ese trabajador no registrado, hasta que se jubile o hasta que se vaya voluntariamente, salvo que haya un despido causado, que es la diferencia por mala conducta, por mal comportamiento. Si no, se le cae la condonación. De esa manera evitaríamos que haya maniobras u operaciones en ese sentido. Y por otro lado, también se tendría que reducir las cargas de la seguridad social a futuro del 16% al 6% para estimular la creación de puestos de trabajo y para blanquear también los puestos de trabajo, porque no es reducir, sino es cobrar lo que no se cobraba y cobrarlo en menor escala, pero también con un planteo de que por encima de la plantilla que tenga la empresa y por encima además de las cuestiones que tengan que vencer en beneficio del trabajador. Por ejemplo, en el gobierno anterior se planteaba una similar situación de condonación, pero era todo en beneficio de los empleadores. Es decir, se le podía reconocer antigüedad nada más que 60 meses, es decir, 5 años. Ahora habría que reconocerle la antigüedad real y efectiva, sean 10, sean 5, sean 15, sean 20, a todos los fines, a los fines previsionales y a los fines laborales. Y también la verdadera categoría. En aquel momento se habría propiciado en un proyecto de Cambiemos que establecía pues, la remuneración era no más de 3 salarios mínimos vitales y móviles, con lo cual el trabajador que había estado en negro perdía parte de su categoría. En la actualidad yo creo que tenemos que sincerar la cuestión, ir a fondo en el tema y no perjudicar a los trabajadores, reconociéndole la antigüedad real a todos los efectos legales y previsionales, y también la verdadera categoría que ejerce. Por ejemplo, qué sé yo, si es oficial o si es ayudante o lo que fuere, ¿no? A ver, todo eso que usted dijo hoy por hoy, ¿está escrito en algún lado y quién controla? No, eso es una propuesta. Nosotros la veníamos planeando en el Ministerio de Trabajo del año 2007 al 2015 y con una proyección al Gobierno Nacional que luego se frustró. Y creo que también la tenemos que hacer ahora porque la situación es mucho más grave. Bien. ¿Considera que los trabajadores cargan con la misma mochila que en el momento de la redacción de ese proyecto? Se ha agravado la situación porque durante el periodo de Cambiemos se deterioraron considerablemente los salarios. Luego vino la pandemia, por lo cual también la situación crítica de la actividad económica influyó sobre los temas salariales y evidentemente la situación ha empeorado en relación a los trabajadores. No obstante, los esfuerzos del gobierno por mantener una situación de calma y de control. Bien. Cuartango, el hecho de haber estado formando dirigentes sindicales y laborales junto con Julián Domínguez
durante varios años, viene dando su fruto en cuanto a la representación que tienen los sindicatos en la defensa del trabajo? Yo creo que sí, Es decir, tendría que ser un ejemplo que cunda en todos los ámbitos, pero casualmente estábamos comentando lo positivo de las actividades que se hicieron, incluso las distintas visiones. No todos eran peronistas, no todos eran. Sin embargo, se respetaron y se dio el disenso, y en el disenso se ven las diferencias, se ven los matices. Bien, su experiencia como procurador también, ¿cómo ve la situación de los trabajadores municipales en la provincia? Los trabajadores municipales son muy postergados, estuvieron siempre muy postergados. Y por otro lado, un fenómeno de precarización que los toca a fondo, porque existen las distintas cooperativas que en alguna medida tenían que ser regularizadas a futuro. También no se puede desconocer la realidad y que dan de sustento, aunque sea poco, a la mayoría de los trabajadores que en ella participan. Bien, bueno, ¿y de qué otras cosas va a hablar? Bueno, vamos a hablar de la elección con miras al 2023, ¿sí? De la necesidad de crear el peronismo y de volver a Perón. Felicito a las anteriores autoridades y a las actuales del Partido Justicialista, porque han dado un ejemplo el 9 de julio en materia de unidad, una unidad que no fue forzada, no fue digitada desde arriba, sino que se cerró en el distrito. No siempre es así, no en todos los distritos es así. Y bueno, en ese sentido yo me pongo a disposición como militante peronista para lo que puedan necesitar ellos de mí. Bien, tal vez como fundador del grupo Descartes e integrante del mismo, ¿sigue participando activamente en política? Y yo creo que en política, lo que nos pica el bichito de la política no lo podemos dejar de que no nos saque con los pies para adelante. De manera que yo, mientras pueda, y aunque sea de afuera, porque no tengo ningún cargo, pero no puedo dejar de participar. Bien, siempre igualmente seguramente es invitado como consulta, ¿o no? Por supuesto, considerando sí. la formación que tiene. Digo. Por supuesto, sí, tengo incluso buena relación con las autoridades, tanto de la provincia de Buenos Aires como del Ministerio de Trabajo de Nación y de todos los ministerios de la provincia, porque entablamos una firme relación, incluso hasta con los de Cava, porque por intermedio del Consejo Federal, que es el órgano que articula la relación entre la Nación y las provincias en las distintas áreas del trabajo, ¿no? Bueno, yo voy a terminar la entrevista con la primera pregunta que le hice, que está relacionada con lo que dijo el presidente el otro día en relación a el tratamiento que se pueda llegar a dar a las leyes laborales. ¿Qué opina de lo que puede pasar en el Congreso? Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Si el Fondo Monetario no es un santo de mi devoción, y como decía Jaureche, ir a comprar al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero es seguir el consejo del fondo. Pero también la única verdad es la realidad. ¿Y qué otra alternativa teníamos que no sellar un acuerdo? ¿Qué perspectivas se ofrecían en ese sentido? Y yo no ignoro que, por ejemplo, algunos plantean un plebiscito que se va a perder seguramente si se llegara a realizar, porque la sociedad está muy fracturada y aparte porque las encuestas indican que la mayoría de la población es partidaria de un arreglo con el fondo. Por otro lado, los que plantean la judicialización en los organismos internacionales están cooptados por las grandes potencias y vamos a un resultado cierto, es decir, un resultado negativo, de manera que hay que manejarse con los pies en la tierra. Y no descarto la pertenencia y las posibilidades de un enfrentamiento, pero no están dadas las condiciones. Néstor Kirchner en el 2003
arregló el fondo. Después, cuando tuvieron dadas las condiciones, se lo sacó de encima. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Ay, qué calor.